Hoy te voy a mostrar esta receta tradicional alemana llamada Streuselkuchen. Es un pan dulce súper sencillo, rápido y fácil de hacer. Así que acompáñame y te muestro en unos simples pasos cómo lo vamos a realizar. Para esta receta lo que vamos a hacer son dos pasos muy bien divididos, donde yo te voy a mostrar cómo vamos a mezclar los ingredientes. Como lo he mencionado ya, lleva pocos ingredientes, es muy económica y súper rápida de hacer. Yo lo que tengo por acá son 400 gramos de harina común de todo uso o 2 tazas de harina. En la descripción voy a dejarte por un lado la cantidad en gramos y por otro lado la cantidad en tazas, porque hay algunas personas que les gusta más trabajar por gramos. A mí personalmente me resulta más cómodo pesar todo a que andar con las tazas midiendo, así que te lo voy a dejar en la descripción. Y la mitad de azúcar, así que acá tengo 200 gramos de azúcar. Estos ingredientes vamos a mezclar y lo que le voy a agregar a estos dos secos, que por acá lo vamos a integrar un poquitito, son 50 gramos de manteca. Yo tengo la manteca ya pomada, que la dejé afuera un rato para que tome temperatura ambiente. Y esto vamos a mezclarlo muy bien. La idea es que esto se integre, que la manteca se integre con el azúcar y la harina. Una vez que tenemos la manteca con el azúcar y la harina mezcladas, vamos a ver que quedan como como que se empieza a formar un arenado, pero es muy poca cantidad de manteca, así que no queda bien formado este arenado. Lo que voy a hacer es sacar 3/4 tazas de esta preparación y lo voy a reservar en otro bowl. Así que acá tengo mi taza y vamos a medir unos 3/4 de esta preparación. Así aproximadamente sería. Esto yo voy a ponerlo en otro bowl. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es dejar esto reservado por un lado y acá lo que voy a integrar es una pizca generosa de sal, 2 cucharaditas de polvo para hornear, porque recordemos que esto solamente era harina, así que acá vamos a ponerle el polvo de hornear, lo que va a hacer crecer a nuestro kuchen, a nuestra tortita. Y ahora lo que voy a agregar es la parte líquida, que tenemos un huevo por acá, y tengo 120 mililitros de leche. Esto vamos a incorporarlo. Y les cuento algo, a mí personalmente, así va quedando la masa, me gusta agregarle un poco más de líquido. Así que yo voy a agregarle, además de la leche, un poquitito de agua para que esta masa quede más líquida. Para que quede como con una consistencia de budín, por así decirlo. Que no quede tan seca. Le voy a añadir un poquitito más de agua. Y para mi gusto, si la masa está así un poquito más líquida, crece mucho mejor y la miga queda mucho más suave y mucho más deliciosa. Y ahora vamos a pasar a hacer la parte del streusel. Esto por un lado era la masa para el pan dulce y vamos a hacer el topping, por así decirlo, que en alemán son los Streusel, muy conocidos.
Entonces, una vez que tenemos esta masa lista, la dejamos a un costado y vamos a trabajar en este otro que reservamos de harina con azúcar y manteca. Lo que le vamos a agregar acá son 3 cucharaditas de canela. A mí personalmente me encanta la canela y el sabor que le deja, así que le agrego bastante canela. Y le voy a ir agregando de a poco, a medida que necesita. Acá tengo manteca derretida, solamente eso es. Manteca que la puse a baño María y le voy a agregar de inicio 2 cucharadas de manteca y voy a mezclar. La idea es que esto se forme un arenado, que como les comentaba ya va a ser el topping y lo que le va a dar todo el sabor a nuestro Kuchen y también le da su nombre, ¿no? Estos son los famosos Streusel en alemán. Nunca me salen tan bien como le salen a mi abuela o a mi mamá, pero bueno, hacemos el intento. Y le voy a agregar un poquito más, le voy a agregar 2 cucharadas más, así que en total ahora van 4. Pero bueno, depende mucho la manteca, la harina que uno utilice y demás. Y ahora lo que viene es meter un poquito la mano acá en esta mezcla. Personalmente yo creo que uno no puede saber la textura de esto hasta que no metes un poquitito la mano. Van formándose, ven que uno aprieta y esto queda formadito. Y le voy a agregar un chiquitín más de manteca. Una vez que tenemos listas nuestras 2 partes de la receta, yo voy a precalentar por un lado el horno a 150 grados y voy a buscar mi molde para poner esta preparación. Lo que primero vamos a hacer es poner nuestra masa del Kuchen en el molde. Yo el molde simplemente le pasé un poquito de manteca para que no se pegue y vamos a poner nuestra preparación aquí. Y voy a distribuir nuestra masa en el molde. Así. Bueno, ahora le voy a agregar estos streusel arriba. Están perfectos. Ven acá cómo queda como arenadito. Y si uno los aprieta un poquito, se juntan. Vamos a distribuirlos. Esto es lo que le va a dar todo el sabor a nuestro pan dulce, a nuestro Kuchen. Y en casa a nosotros nos encanta la canela, así que por eso amamos esta receta que es legendaria de familia. Bueno, ahora una vez que tenemos todo distribuido en nuestra masa, es hora de llevarlo al horno. Y vamos a esperar unos 20 o 30 minutitos hasta que le pinchemos y salga sequito. Ya han pasado más de 20 minutos y nuestro Streuselkuchen está listo. No saben el aromita que tiene esto. Se ve delicioso. Yo acá tengo el matecito esperando para poder probar esta delicia. Bueno, vamos a cortar para poder probar este delicioso pan dulce. Yo les voy a hacer unos cuantos cortecitos, así ya saco para todos. Y vamos a ver cómo quedó. Tarán, 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 tarán. Miren lo que es esta miga.
Acá tenemos a la pequeña degustadora de mamá. A ver. Está increíble, salió. Créeme que esta receta te va a encantar cuando la pruebes. Si te gustó, compartirla. Si sabes a alguien que le hace, mencionale este video o agrega su nombre en los comentarios y contame si te gustaría que la probáramos a hacer con algún otro topping que no sea la canela. Y contame también en los comentarios cómo te sale esta deliciosa receta. Y si no te suscribiste al canal, dale a la suscripción que te van a llegar nuestras notificaciones cuando vayamos subiendo los videos a este canal. Gracias a todos por mirarnos y nos despedimos tomando un rico matecito con este Streuselkuchen.